A lo largo de toda la historia de One Piece, han habido algunos miembros de la banda de los sombreros de paja que se han desarrollado mucho más que otros en cuanto a poder respecta, y prueba de ellos son Zoro y Luffy, que constantemente han ido teniendo power-ups, ya sea aprendiendo técnicas nuevas o obteniendo nuevas katanas en el caso particular del espadachín. Sin embargo, también existen otros miembros de la banda que se encuentran en una situación totalmente contraria, es decir, los que apenas han tenido un desarrollo en cuanto a poder de combate respecta. Es aquí en donde entra Nami, que es para muchos un personaje poco menos que inservible en este tipo de cuestiones, pero ¿será esto verdad? Investigando información para este video me di cuenta que la navegante ha tenido un crecimiento bastante resaltante que muchos no acabaron de percibir debido a que existen dos grandes razones que desvían la atención al momento de pensar en ella. ¿Es realmente la gata ladrona solo un fanservice andante? En esta oportunidad analizaremos toda su evolución para determinarlo, así como también para ir repasando los niveles de poder en los que se ha ido posicionando cronológicamente, pero en fin, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, como mencioné en la intro, iremos viendo cómo Nami ha ido progresando con el pasar de los arcos, y por lo mismo, el punto de partida será Romance Down, más específicamente en los acontecimientos de Orange Town, lugar en donde Nami fue introducida formalmente en la historia. Ahí la pelirroja demostró tener una destreza en combate bastante curiosa, puesto que sin llegar a ser un personaje que resalte por su poder o la vistosidad de sus técnicas, como si lo fueron Zoro y Luffy, ella por su parte tuvo actuaciones más discretas en las que pudo encargarse de algunos pocos piratas random gracias al uso del palo ese con el que combatía, y ojo, esto puede sonar a poca cosa, pero la verdad es que ya teniendo esas capacidades se pondría bastante por encima de un pirata random. Eso sí, sin poder llegar a enfrentarse a algún pirata de alto cargo como lo sería Caballi o el furro ese que eran subordinados de Baggy, por lo que podría decirse que era lo suficientemente fuerte como para despacharse randoms del montón, pero ya perdería contra enemigos a los que Oda le pusiera un nombre y un estilo de combate propio. Por otro lado, en este arco también se dio una cosa bastante interesante con la navegante, y es que se nos estableció ese margen que le separaba de Baggy, al menos en cuanto a la valoración de los tesoros respecta, ya que sabemos que ambos personajes son bastante aficionados a la obtención de riquezas, pero en el caso de Nami sí que había una capacidad de poder valorar también los tesoros subjetivos como el sombrero de paja de Luffy, el cual Baggy despreció en el combate que tuvieron, pero que luego Nami reparó tras la finalización de la problemática. Con esto se nos deja bien en claro que entre el payaso y la pelirroja había una distancia bastante pronunciada que le diferenciaba en ese aspecto que ambos compartían. Podría decirse que Nami era una combinación entre Luffy y Baggy, ya que valoraba y respetaba los tesoros propios de cada quien como Luffy, pero de la misma manera adoraba las riquezas como Baggy. La plata nunca la compra. Dicho esto, si seguimos avanzando nos tocaría parar en la Villa Syrup, arco en donde el trío inicial ayudó a Usopp a enfrentarse al Capitán Kuro. En ese conflicto la verdad es que la navegante salió bastante mejor parada que el tirador, esto porque fue capaz de valerse por sí misma a lo largo de todo el conflicto, mientras que Usopp sí que tuvo que recibir apoyo de Zoro luego de recibir un golpe que le dejó fuera de combate. Podría decirse que dada su experiencia Nami era superior a Usopp en ese momento, pero si tomamos en cuenta que el narizón desde siempre ha sido un prodigio en cuanto a puntería respecta, creo que ambos personajes estaban más o menos igualados en cuanto a nivel de poder respecta en ese momento puntual de la historia, aunque cabe resaltar, en combates directos Nami sí que se veía mucho más capaz. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas. Más adelante en el arco del Baratí, la pelirroja traicionó a la banda yéndose en el Going Merry y dejándoles a su suerte en medio de la problemática del arco. Esto fue razón suficiente para que mucha gente le agarrara cierta manía, como si lo hubiera hecho por gusto, pero la verdad es que debido al cariño que le había agarrado a sus compañeros, ella no se sintió bien por esto, razón por la cual lloró tras dejarles vendidos en esa situación. Y esto es importante porque con Nami sucede que siempre el personaje va a tener un orden de prioridades bien establecido. En ese momento puntual de la historia, su objetivo principal era reunir todo el dinero necesario para comprarle a Arlong la villa en donde creció, y todo lo que estuviera después de eso sería algo secundario de lo que debía prescindir de ser necesario. Esto explica por qué traicionó a la banda. Pero bueno, ya que estamos hablando del tiburón Zinc, creo que es oportuno pasar a Arlong Park, lugar en donde se desarrolló el clímax de la saga del East Blue, por lo que aquí hay varias cosas que comentar. Lo primero es que se nos mostró el trasfondo de Nami, el cual era bastante bueno, ya que tiene como eje central a Belemer, que es la mejor madre de One Piece sin ningún tipo de discusión, puesto que estuvo dispuesta a darlo todo por sus hijas, incluso su vida al entregarle el dinero que correspondía a su impuesto a Arlong para que les dejara vivir a ellas, haciendo así que el Gyojin le acabara disparando en la cabeza por no tener más dinero para cubrir el impuesto por su propia vida. Esto obviamente marcó a Nami profundamente, puesto que fue testigo de toda esa horrible situación, cosa que dio pie a que se estableciera un principio que veremos que el personaje cumpliría a rajatabla a lo largo de la historia, el cual es el de que no existe ninguna cantidad de dinero suficiente que valga más que una vida, ya que le arrebataron a su madre por muy poco, y aunque consiguiera lo que consiguiera después de ello, no podría gastarlo para traerla de vuelta. Más adelante iremos viendo más ejemplos de cómo se lleva a cabo esto dentro de la historia, pero bueno, el punto es que Nami lo aplicó en este arco al intentar
intentar comprar toda la villa para hacer que Arlong dejara de maltratar a los lugareños, ya que no quería que lo que le pasó a su madre se volviera a repetir, razón por la cual ahorró todo el dinero que se robó durante toda su juventud, pero no contaba con dos cosas. La primera era que Arlong se aliara a un marín corrupto para quitárselo y así no tener que venderle nada, y la segunda fue que los tipos a los que dejó vendidos en el arco anterior volverían con intenciones de aclarar la situación. Fue en ese momento donde se vio más claramente el síndrome de Atlas que tenía en aquel entonces, el cual es, en pocas palabras, una condición mental que hace que quien la tenga se le dificulte ceder las responsabilidades con las que carga. En el caso de Nami, esto se vio evidenciado cuando se negó de buenas a primeras a que los lugareños intentaran rebelarse ante Arlong, ya que les dijo que ella se encargaría de arreglar las cosas, y también poco antes de que Luffy le entregara su sombrero, puesto que intentó hacer que el sombrero de paja se fuera del lugar. Eso sí, parte de su evolución como personaje fue el que llegase a ese punto de quiebre que le llevó a pedirle ayuda al sombrero de paja, y esto es curioso, puesto que si bien es cierto que gracias a la crianza de Belemer podría decirse que Nami creció como una chica independiente que intentaba solucionar sus problemas por sus propias manos, también el regirse estrictamente por ello le pasó factura, puesto que esto le llevó al punto de no querer recibir ayuda de nadie, y esto es algo interesante, puesto que se manejó de buena manera los claroscuros que tuvo Belemer como madre, que a pesar de ser una de las mejores madres de la obra, también estaba lejos de ser una madre perfecta. Dicho esto, toda esta situación cierra con Luffy entregándole su tesoro, dejándonos una hermosa viñeta, puesto que la navegante sabía lo importante que era esa prenda para él, por lo que digamos que indirectamente Luffy le hizo saber que no le guardaba ningún tipo de rencores por lo que le hizo previamente, y que la confianza en ella seguía intacta, ya que fue capaz de dejarle uno de sus tesoros más grandes para que se lo cuidara mientras se encargaba de la situación. Joder, esto sí es cine. Pero bueno, ya volviendo a las escalas de poder, si bien aquí Nami se desarrolló muchísimo como personaje en general, tampoco es que se haya mostrado que aumentara su poder, razón por la cual a mi parecer aquí sí que quedó como la miembro más débil de la banda con diferencia, puesto que el resto sí que fue capaz de derrotar a sus respectivos rivales Gyojin, incluyendo hasta el propio Usopp, y eso es algo que Nami no hubiera podido hacer, ya que no tenía ningún arma o habilidad especial que se lo permitiera. Además, tomando en cuenta que en Lockdown tampoco es que haya hecho nada resaltante como para demostrar alguna evolución en ese aspecto, podría decirse perfectamente que Nami cerró la saga del East Blue siendo la Mugiwara más débil del grupo. ¡Machismo! ¡Eso es, cabo! ¡Me gusta! Y bueno, tras adentrarnos en la Grand Line, Nami fue usada por Oda como un personaje que diera pie a que se generaran situaciones más que como un efectivo en combate, o al menos en el principio de la travesía por Paradise, ya que en el arco de Whiskey Peak no peleó, pero lo que sí que hizo fue mediar por su banda con Igaram para así poder establecer una alianza con Vivi luego de que le descubrieran su verdadera identidad, haciendo que Zoro, por ejemplo, peleara contra los miembros del Baroque Works que le perseguían. Vamos, que la trama de Arabasta prácticamente se dio porque a Nami le ofrecieron dinero para que llevaran a Vivi a su país natal. Por otro lado, en el arco de Dram, tras haberse enfermado por la picadura de un mosquito en Little Garden, ella al estar enferma se convirtió en la razón por la cual los Mugiwara se adentraron en el lugar para buscar un médico, e indirectamente podría decirse que fue por culpa de Nami que al final acabaron encontrando a Chopper. Claro, esto no tiene por qué hacer útil al personaje dentro de la banda per se, pero digamos que de cara a cómo se nos contó la historia, no podría decirse que Nami fue dejada de lado en ese tramo de la misma, porque Oda sí que la usó, pero bueno, eventualmente llegarían a Arabasta, y ahí sucedió una cosa que dejó muy bien parada a la navegante, y eso fue lo de la petición que le hizo Usopp justo antes de que entraran en conflicto contra Crocodile. ¿Se acuerdan que les dije que Nami cerró el viaje por el East Blue siendo la más débil? Pues ella era consciente de esto también, razón por la cual le pidió a su pana Nariz de Salchicha que le creara un arma con la que pudiera mejorar en cuanto a combate respecta, y esto dio pie a que Usopp creara el Clima Attack. Como dato curioso, en una de las portadas a color del manga podemos ver al tirador diseñándolo mientras se movilizaban por el país desértico. Pero bueno, con esta arma la navegante obtuvo un aumento de poder sumamente pronunciado, puesto que esta le otorgó varias habilidades, como la de poder generar pequeñas nubes eléctricas que atacaran a sus enemigos con rayos, hacer ilusiones de sí misma, y la de hacer un disparo de aire comprimido que manda a volar a sus rivales, además de que también le sirve como palo para golpear, tal cual como lo usaba antes, y también como arma arrojadiza. Pero estos últimos dos usos tampoco es que son muy relevantes, o al menos de momento. Pero bueno, Nami utilizó su nueva arma para enfrentarse a uno de los miembros de Baroque Works, la cual era Miss Double Finger, una asesina profesional que trabajaba en pareja con Mr. Uno, el rival de Zoro. En un principio ambos personajes le perseguían a ella, pero se acabó topando con el espadachín, quien le salvó de ser rebanada por Das Bones, y esto dio pie a que cada uno se enfrentara a la pareja de asesinos. Verán, muchas personas critican la utilidad que ha tenido Nami a lo largo de la historia en cuanto a combates respecta, pero a mi parecer en esta pelea la navegante demostró ser bastante apta como luchadora, puesto que Paula, sí, así se llama Miss Double Finger,
le atacaba con intenciones de desvivirla constantemente, pero la pelirroja, valiéndose de su agilidad y las ilusiones de su Clima-Attack, pudo evitar ser alcanzada por cualquier daño letal. Eso sí, no salió ilesa del enfrentamiento, puesto que en varias oportunidades fue herida seriamente por su adversaria, cosa que veremos que poco a poco irá dejando de suceder, ya que por alguna razón a Oda, con el pasar de los años, le empezó a dar cosita dibujar a los personajes principales femeninos siendo golpeados o maltratados en sus enfrentamientos. Pero bueno, en esta pelea Nami recién aprendió a usar el Clima-Attack y acabó ganándole a Paula tras conectarle un rayo eléctrico y un disparo de aire comprimido a quemarropa, por lo que podría decirse que en cuestiones ofensivas aumentó un montón sus capacidades, y defensivamente nos mostró no ser tan frágil como podríamos haber creído. Además, debido a que la pelea fue bastante justa, ya que nadie intervino, podría decirse sin problemas que Nami en ese momento estaba a un nivel de un oficial de Baroque Works, puesto que derrotó a uno de los más fuertes de hecho, estando más o menos a un nivel parecido al de Usopp, que si me lo preguntan aquí sí que le pondría un poquito por encima a ella, ya que tenía más potencia ofensiva en aquel entonces. Digamos que estaría entre Usopp y Chopper en las escalas de poder de la banda en ese entonces. Joder, quisiera respetarla. Y sí, sé que en la pelea hubo bastante fanservice, eso no se puede negar, pero genuinamente creo que no deberíamos centrarnos nada más en esa mamada, ya que Oda nos mostró una buena evolución en cuanto a nivel de poder del personaje respecta. Ya luego, si seguimos avanzando en la historia, nos iremos a Skypiea, lugar en donde Nami demostró poder enfrentar también a un sacerdote de Enel, reafirmando ese nivel de poder que vimos que alcanzó en el arco de Arabasta. Sin embargo, aquí el personaje serviría más de apoyo a Luffy, puesto que tuvo mucho protagonismo en los dos últimos enfrentamientos que el sombrero de paja tuvo contra Enel, siendo ella quien le transportó luego de que le lanzara del arca Maxine al pegarle una bola de oro en el brazo. Digamos que aquí Nami no tuvo ningún desarrollo, pero sí que demostró ser bastante útil para la resolución del conflicto, por lo que irrelevante en este arco no fue. Dicho esto, una cosa interesante de Skypiea fue que aquí Usopp consiguió un montón de Dials, los cuales usaría un poco más adelante para desarrollar la segunda mejora del Clima-Attack. Y bueno, tras los acontecimientos del arco de Foxy, el cual a día de hoy sigue siendo irrelevante e innecesario en todos los aspectos, y del encontronazo que la banda tuvo con Aokiji, donde el almirante invitó a salir a Nami. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Nos toca visitar la isla de Water 7, lugar en donde la banda tuvo un punto de quiebre bastante interesante, ya que Robin por un lado decidió irse con el Cypher Paul sin darle explicaciones, y Usopp por su parte tuvo una problemática que le hizo pelear con Luffy, dejando él también la banda de forma momentánea. Pero no nos adelantemos tanto, ¿se acuerdan cuando les mencioné hace rato lo del tema de que Nami siempre tiene prioridades bien establecidas en su cabeza? Pues en aquel entonces era liberar a su villa de Arlong, pero como eso ya se había solucionado, ahora su nueva prioridad sería su familia, es decir, su banda y Nojiko. Todos ellos son a los que Nami más prioridad le daría en su vida, incluso por encima del dinero, y esto quedó demostradísimo en el momento en el que vio cómo dejaron Usopp los miembros de la Franky Family tras robarle el dinero que usarían para reparar el Going Merry. Y si Nami fuera como la ve mucha gente que la critica, esta le hubiera armado un problemón a Usopp por haber perdido el dinero, pero la realidad está muy lejana a esto, ya que lo que pasó en realidad es que la pelirroja dejó completamente de lado su gusto por el dinero y se preocupó genuinamente por la condición de su pana al verle luego de que le dieran esa golpiza. Y lo mejor de todo es que en ningún momento le recriminó nada, de hecho fue súper empática al quitarle hierros al asunto. Pero bueno, como a esa gente le dará igual este tipo de detalles, seguirán diciendo que Nami es una interesada por el dinero, que solo se preocupa por eso y bla bla bla. Dicho esto, creo que también es oportuno mencionar la otra intervención de peso que tuvo la Mugiwara, y esa fue la de encargarse de reanimar a toda la banda tras comprender en su totalidad la situación de Robin con el CP0 tras conversar con Iceberg y leer la nota que le dejó Sanji antes de que abordara el tren en donde llevaban a la morena. Luego de que Nami se enterara de todo esto, fue hasta donde se encontraba Luffy para informarle y le dijo a Chopper que hiciera lo mismo con Zoro. Vamos, que gracias a esto la banda pudo reagruparse y marcó su nuevo rumbo, la Isla de la Justicia. ¡Justicia poderosa! Enies Lobby fue el tercer arco en donde la banda tuvo enfrentamientos en conjunto con el fin de ayudar a algunos de sus compañeros. El primero fue Arlong Park, en donde ayudaron a Nami. El segundo fue Arabasta, donde hicieron lo mismo pero con Vivi. Y ahora el ayudar a Robin nos daría este tercero. Aquí, sin excepciones, toda la banda demostró tener un aumento de poder que le permitió enfrentarse al Cypher Paul para ayudar a la arqueóloga, siendo en el caso del Power Up de Nami el del Perfect Clima-Attack, el cual fue la segunda versión del Clima-Attack que en su momento le creó Usopp, solo que ahora con modificaciones que incluyeron el uso de varios
Dials que el Narizo consiguió en Skypiea. Con esto ahora Nami era capaz de producir más nubes de tormenta que generaban más rayos eléctricos y por ende, este ataque pasó de solo poder tener un solo objetivo a varios. O en caso de que siguiera siendo uno, el daño se incrementaría, ya que todos los ataques irían dirigidos a este. Sumados a esta vaina también está la técnica del Thunder Lance, que se basa en producir una nube que se posiciona en un lugar, y que eventualmente lanza un rayo potente que va desde esta al propio Climatact, dañando todo lo que se le cruce en el medio. Por otro lado está la capacidad de generar varias ilusiones de sí misma, con las cuales puede confundir al rival. Digamos que son versiones mejoradas de las que ya producía en su momento en Arabasta. Y por último está el caso del que ahora también produce nubes de lluvia con las cuales puede humedecer tanto el entorno en el que pelea como a sus rivales. Sí, sé que esto puede sonar medio inútil, pero tomando en cuenta que una buena parte de su ofensiva se basa en electrocutar, la verdad es que sí es un factor bastante peligroso. De hecho, en su pelea contra Khalifa esto fue decisivo para su victoria, ya que el hecho de que estuviera empapada al momento de recibir los relámpagos incrementó el daño que le realizó. Por otro lado, aquí es donde se empezó a sentir más eso de que Oda se ablandaría con los personajes femeninos en sus combates, ya que Khalifa no le llegó a hacer ni la mitad del daño que en su momento le hizo Miss Doublefinger, aunque esto tiene una pequeña justificación dentro de la historia, y esa es la de que la gente del gobierno se confió demasiado al subestimar a la navegante, hasta el punto en el que si hubiera ido en serio desde el vamos, Nami no la hubiera contado. Pero bueno, esto es una conveniencia típica que vemos incluso en los villanos de la actualidad de la obra, no es una cosa exclusiva de las peleas de Nami, aunque no se puede negar que por esta razón sería precipitado decir que la pelirroja podría ganarle sin problemas a algún agente del Cypherpol en aquel entonces, pero lo que sí que es un hecho es que al menos en nivel ofensivo sí que se encontraba en ese nivel. Es por esta razón que a escalas generales igual yo la pondría junto al Usopp de ese entonces, ya que Nami había demostrado tener mucho más poder ofensivo, pero Usopp le superaba en el resto de aspectos. Vaya, ¿quién lo diría? Eso fue muy fácil. Ya luego, si seguimos avanzando en la historia, nos tocaría hablar del arco de Thriller Bark, donde lastimosamente Nami fue usada para una situación de mierda en donde Absalom le manoseó cuando estaba bañándose. Y esta vaina, en conjunto con el fanservice que vimos en las peleas que tuvo contra Khalifa y Miss Doublefinger, y el aumento en las proporciones de los melones que cargaba el personaje, hicieron que se creara la creencia de que Nami era solo un personaje que iba destinado al fanservice, algo que me parece lamentable, ya que Nami sí que ha demostrado tener muchas otras cosas interesantes que dan de qué hablar, como ya les he ido demostrando al analizarla en lo que llevamos de historia. Sin embargo, no puedo negar que a Oda sí que se le fue mucho de las manos toda esta situación, y en parte entiendo que quien tenga una lectura mucho más superficial de la obra llegue a la conclusión de que Nami solo sirve para ser dibujada con ropa sexy y en posiciones sensuales. Pero bueno, si seguimos avanzando en la historia, porque tampoco es que en Thriller Bark haya hecho algo relevante más que hacerse amiga de Lola y conseguir una vibrecard de Big Mom, nos tocaría hablar de lo que hizo en Shabondi. Y es que aquí, contrario a lo que sucede con la mayoría de la banda, Nami sí que obtuvo un desarrollo en el arco más allá de la separación que sufrieron al final del mismo, y este lo pudimos ver con las interacciones con Hatchan y Keimi. Verán, Hatchan era el Gyojin pulpo que era subordinado de Arlong. Este fue capturado por Duval, el tipo que se parecía a Sanji, y luego de que los Mugiwara conocieran a la sirena, Keimi esta le pidió a toda la banda que le ayudaran a liberar a su amigo. En un principio accedieron, pero al darse cuenta de quién era se negaron, aunque luego la propia Nami fue quien accedió a que le ayudaran al verle en una situación bastante mala, dándonos a entender que el personaje estaba dejando su rencor de lado por esos personajes que se vieron involucrados en la tragedia que le ocurrió a su madre. Pero bueno, ya luego en el propio archipiélago Shabondi, esta estuvo dispuesta a gastarse todo su dinero para comprar la libertad de Keimi luego de que la capturaran y le estuvieran vendiendo en la casa de subastas. Con esto se reafirma eso que les comenté de que Nami siempre ponía como prioridad la vida de sus amigos antes que el dinero, dejando aún peor parada esa postura ridícula de que es simplemente una avariciosa que no piensa en los demás. Pero bueno, luego de todo esto, ella fue mandada por Kuma a Watheria, una isla de los cielos en donde se investigaban los fenómenos climatológicos. Y es que hay una cosa que hasta el momento no les he comentado, bueno, en realidad dos, pero la relevante para este caso puntual es que Nami tiene la capacidad de ser extremadamente sensible en cuanto a las anomalías tanto climáticas como marinas respecta. En pocas palabras, siente el clima y el mar mejor que el resto. Es por esta razón que es capaz de predecir tormentas que a simple vista no se verían que llegarían, así como también marcar el rumbo del barco leyendo el viento y las corrientes marinas de forma mucho más óptima que un navegante convencional. De momento no sabemos por qué tiene esa capacidad, pero no me extrañaría que eso tenga que ver con sus orígenes, ya que recordemos que Belemer le adoptó tras llevársela de un reino que estaba en guerra, por lo que desconocemos muchas cosas de su procedencia biológica. Ahora, volviendo a Watheria, en ese lugar Nami pasó los 2 años del salto temporal, aprendiendo más cosas del clima, así como también mejorando su Perfect Climatact, volviéndose así el Sorcery Climatact, del cual hablaremos en un ratito, por lo que sigamos avanzando en la historia.
Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y antes de continuar, les recuerdo que pueden apoyarme de forma económica a través de los super thanks y haciéndose miembros del canal. Por aquí les estaré dejando todas las personas que me han apoyado de esta forma, a las cuales les agradezco un montón, ya que ellos mantienen al proyecto de este canal. Vamos, que son una especie de patrocinadores jeques árabes. Dicho esto, continuemos con el video. Gracias, me gusta el dinero. Tras los 2 años del timeskip durante los arcos del regreso a Shabondi y la isla Gyojin, Nami nos reveló los power-up que obtuvo con la mejora de su Gleam Attack, los cuales incluyen la capacidad de volverse temporalmente invisible aplicando la misma técnica que le permitía crear ilusiones previamente, solo que ahora siendo mejorada. Por otro lado, su disparo de aire comprimido se hizo aún más potente que antes, aumentó considerablemente el rango de ataque de las nubes eléctricas que creaba, ya que ahora podía disparar huevos que las generaban en la lejanía, atacando con rayos a distancias bastante pronunciadas. También está el caso de que ahora crea nubes extremadamente densas que entorpecen el movimiento de sus enemigos, los cuales usa también para crear caminos de nubes a su conveniencia, y bueno, digamos que es una mejora que aumenta la potencia de sus ataques en general, y les da un upgrade en varios aspectos, así que es un power up a toda regla. No obstante, lo que no sabemos es qué tan poderosa le hacía, ya que no le vimos aplicar esas habilidades contra algún personaje relevante en un combate igualado, por lo que es difícil determinar qué tan poderosa se volvió realmente. Sin embargo, comparándola con el Usopp de ese momento, que también tuvo sus power ups, podría decirse que se volvió más fuerte que él, ya que su potencia de ataque era ampliamente superior a la del tirador, y en cuestiones de versatilidad estaban más o menos igualados. En lo único que el narizón era superior era en su resistencia, pero tomando en cuenta que la misma tampoco es que fuera descomunalmente grande, creo que Nami estaba en aquel entonces por encima de él en cuanto a nivel de poder respecta. Sin embargo, lo verdaderamente god que sucedió en este arco fue la interacción que tuvo en su momento con Jinbe, puesto que ahí llegó a su fin el desarrollo que tendría Nami con respecto a la problemática de los Gyojin. Verán, les explico. Jinbe al verla se disculpó con ella, ya que él fue quien sacó a Arlong de la cárcel, esto porque le consideraba su hermano, y por culpa de esa vaina es que el tipo luego se fue a la villa de Nami e hizo lo que hizo. Jinbe se sentía responsable de todo el daño que le acabaron ocasionando a Nami, razón por la cual se disculpó en nombre de su raza para intentar no perpetuar el ciclo de odio entre Gyojins y humanos contra el que Fisher Tiger y Otohime lucharon en su momento. Sin embargo, no se esperaba que Nami, quien ya había empezado ese proceso de superación por su parte con Hatchan al no dejar que su rencor dominara sus acciones en el arco de Shabondi, le dijo que no había nada de qué disculparse, que el culpable de todo eso era Arlong y nada más, ya que solo fue él quien le arrebató lo que más quería, y que nadie más debería tomar responsabilidad de ello, ya que ella no tenía por qué extrapolar ese rencor al resto de Gyojins, dándonos cátedra de cómo dar un paso hacia adelante con este tipo de conflictos raciales de forma creíble. Nami no podría dejar de sentir odio hacia Arlong por lo que le hizo, pero eso no implicaba que él tendría que odiar al resto de Gyojin simplemente por parecerse a él, y claro, esto nos dejó ese hermoso momento en donde Jinbe se liberó de esa culpa con la que cargaba durante años. No sé por qué estoy llorando. Para que luego digan que Nami es solo fanservice. Tras esto nos vamos al arco de Punk Hazard, lugar en donde Nami nos demostró un sentido de responsabilidad bastante grande con los niños al tomar las riendas en la problemática del experimento de gigantificación hecho por César, dándonos a entender que seguía teniendo presente a la figura de Belemere en su forma de ser, puesto que replicó esa bondad con los infantes que en su momento la Marine tuvo con ella cuando le encontró huérfana en medio de aquella guerra. Sin embargo, no tuvo ninguna intervención relevante más allá de eso en este arco, así como tampoco en Dressrosa, ya que fue parte del grupo que dejó el reino cuando la banda se separó. Posteriormente le veríamos en Zou, donde se sintió culpable al no poder evitar que Sanji dejara la banda y se fuera junto a Bech hacia Whole Cake, cosa que le motivó muchísimo a irse junto a Luffy al lugar para hacer que regresara a la banda. Y es que en este arco sí que vimos a una Nami mucho más protagonista que nunca, ya que su implicancia en la problemática hizo que pareciera que ocupó el puesto de vicecapitana durante prácticamente todo el arco, y esto se ve demostrado por varias cosas. La primera es que ella fue quien más apoyó a Luffy en cuanto a combates respecta, esto porque le ayudó a pelear contra Cracker en su momento, y de hecho fue clave para su victoria, porque gracias a que le mojó las galletas al comandante con sus nubes, Luffy le pudo derrotar. Por otro lado, también acompañó al capitán cuando tuvo que enfrentar al ejército de Big Mom, y sí, aquí ambos acabaron siendo derrotados, pero esto deja en evidencia que cuando Nami se implica en las problemáticas deja de ser una cobarde, ya que nadie que lo fuera le hubiera podido hacer frente a un ejército entero. Luego tenemos otro factor que le puso por encima del resto de la banda, y esa fue que literalmente tomó las riendas de la misma en la ausencia del capitán. Nami fue quien ejerció de líder mientras Luffy luchaba contra Katakuri,
Katakuri, y esto le pondría como su segundo al mando, al menos en este arco. Y por último está el caso de que puso en su lugar a Sanji tras su insubordinación, haciéndole entender que lo que estaba haciendo no estaba bien en el momento en el que le golpeó, acción que dio pie a que Sanji posteriormente se acabara disculpando con Luffy por todo lo que le hizo. Vamos, que Nami aquí se puso los pantalones, la camiseta del 10 y demostró que sin ella la misión de Whole Cake no hubiera salido bien. Y ahora, si pasamos a hablar del tema de poder, aquí Nami sacó a relucir las nuevas mejoras de su Clima Tact. Y es que previamente durante el arco de Zou, Usopp empleó varias de las plantas que obtuvo durante el salto temporal para añadirle nuevas funcionalidades al arma de Nami, convirtiéndole ahora en una sola pieza retráctil que puede alargarse o encogerse pulsando un botón, cosa que agiliza mucho su funcionamiento al no tener que armarlo y desarmarlo antes de usarlo. Por otro lado, ahora también era capaz de generar ataques eléctricos sin previa preparación, aunque estos no eran tan fuertes como los que sí que se preparaban, y a escalas generales el resto de sus ataques se vieron potenciados. No obstante, a pesar de haber obtenido esas mejoras, la verdad es que estas no se vieron tan bien reflejadas en un aumento de nivel de poder, ya que no fue capaz de derrotar a ningún oficial de Big Mom con ella, por lo que podría decirse que Nami mejoró en ese aspecto, pero no lo suficiente como para subir un escalón en las escalas generales. Y bueno, también está el caso de que Nami en ese momento puntual aprovechó la Vibrecarp de Big Mom para poder valerse dentro del bosque ese rancio en donde estaban en su momento. Con esto hizo que los homies le tuvieran miedo y le hicieran caso a sus órdenes, y como esta vaina lo obtuvo en el arco de Thriller Bark y recién lo ocupó ahorita, pues podría decirse que Goda lo hizo de nuevo, supongo. ¡Goda lo hizo de nuevo! Dicho esto, eventualmente en ese mismo arco, Nami conseguiría el control de Zeus, la nube homie creada por Big Mom, y esta sí que haría que su poder aumentara considerablemente, pero esto quedaría mucho más en evidencia en el arco de Wano. Aquí, luego de que la Yonkou recuperara a su homie momentáneamente, esta decidió crear otro que le sustituyera, y por haberle traicionado en su momento, le dijo que se comiera a Zeus. Sin embargo, este no llegó a morir, porque su alma logró entrar en el Clima Tact de Nami, transformándose así en el Zeus Tact de ahora en adelante, ya que el homie ahora controlaría el arma de la navegante, cambiando así su forma a conveniencia para protegerla del daño físico, así como también disparándose a sí mismo con ella para atacar a sus rivales siendo una nube proyectil teledirigida eléctrica. En pocas palabras, sale disparado transformado en nube y persigue a sus rivales para electrocutarlos. Y todo esto lo vimos durante la pelea que Nami tuvo contra Ulti. Y miren, esta batalla a mi parecer fue sumamente desaprovechada, ya que mayoritariamente se trabajó como una persecución por parte de los hermanos con mascarilla a Nami, Usopp y a Tama. No obstante, hubieron momentos puntuales interesantes como cuando Ulti intentó hacer que Nami dijera que Kaido se convertiría en el rey de los piratas, cosa que la pelirroja no hizo a pesar de estar muerta de miedo, o también la posterior ira que le generó el hecho de que golpeara a Tama, cosa que hizo que luchara valientemente a pesar de que hubiera una diferencia de poder clara entre ambas. Pero bueno, el punto es que influyeron varios factores en esta pelea que hicieron que Nami y Usopp salieran victoriosos, siendo las intervenciones de Big Mom a su favor la más importante de ellos, y esta es razón suficiente para no darle todo el crédito a Nami de haber derrotado a la mejor oficial de un Yonkou vista hasta ahora. Sin embargo, debido a que ahora tenía a Zeus de aliado y a los beneficios que esto le suponía, podría decirse que, si bien es cierto que no podría ganarle a Ulti en ese momento, sí que se encontraba en esa misma escala de poder, siendo capaz a mi parecer de poder derrotar a Black Maria o mismamente a Galette, con quien se enfrentó brevemente en Whole Cake, por lo que en conclusión en el arco de Wano, Nami cerró siendo tan fuerte como una oficial de Yonkou gracias a Zeus, posicionándose con amplia diferencia por encima de Usopp, quien sí que se quedó bastante rezagado debido a sus pocas intervenciones en ese combate en conjunto que tuvieron. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Y bueno, ya solo nos queda el arco de Egghead. De momento Nami no ha llegado a hacer nada relevante hasta ahora. Sin embargo, por pequeñas acciones como la de liderar su grupo al momento de tener que defender a Robin de un miembro del Gorosei y hacer ella misma lo propio por sus medios, podría decirse que se reafirma en la escala que demostró estar en el arco anterior. Ahora bien, como conclusión a toda esta evolución, podría decirse que Nami siempre se ha movido en el espectro de los Mugiwara más débiles de la banda. Sin embargo, siempre ha demostrado ser también uno de los más útiles en la misma. Esto debido a sus constantes intervenciones y aportaciones, llegando a ocupar el puesto de segunda al mando en un momento crítico de la historia. Si bien es cierto que el personaje debería mejorar ampliamente en cuanto a escalas de poder respecta, ya que a día de hoy se ve bastante por debajo del nivel que requieren las problemáticas a las que se enfrenta la banda, creo que está muy bien encaminada a progresar en este aspecto con el power-up que le supuso en su momento que Zeus se combinara con su arma. Por otro lado, si nos vamos al caso de desarrollo general, Nami ha demostrado tener momentos bastante interesantes a lo largo de toda la obra, ya sea por su punto de quiebre en Arlong Park, por dejar el rencor de lado en la isla Gyojin, o por la demostración de
de fidelidad hacia su banda que dio en Wano. Vamos, que sin llegar a ser un desarrollo apoteósico, la verdad es que es un personaje completo en este aspecto. Luego tenemos el caso del tema del fanservice, y aquí pues es que no hay nada que hacer. Entiendo que a muchos les moleste esto, pero a mi parecer resumir al personaje a este aspecto solamente es una estupidez, puesto que estamos hablando de uno de los personajes principales más completos de toda esta historia. Ya le gustaría a la mayoría tener al menos la mitad de intervenciones que ha tenido Nami a lo largo de la misma, por lo que no, Nami no es solo un fanservice andante. Y por último, el tema de su sueño, que es algo que no he comentado hasta ahorita, y es que resulta que Nami tiene como sueño mapear a todo el mundo. Esto se nos comentó en su momento en el arco de Arlong Park, pero nunca más se nos hizo mención de esta vaina, y a mi parecer es una porquería, porque oigan, One Piece no deja de ser una historia que trata de la búsqueda de los sueños de los protagonistas, y a Leia no mostrarse haciendo eso, pues deja bastante a deber en ese aspecto. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte les dejaré por aquí las evoluciones de Usopp y de Franky. Seguiré con esta saga de videos hasta tener uno de cada miembro de la banda, así que suscríbanse para que no se pierdan los siguientes. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.